tardes, hermanos. Buenas tardes, gracias a Dios porque estamos ya preparados para escuchar la predicación de esta tarde. Damos gracias a Dios también porque podemos dedicar un tiempo de oración por las diferentes necesidades que tenemos como iglesia, así como también hemos orado por las iglesias de nuestro compañerismo, que también el día de hoy en diferentes horarios, la gran mayoría un poquito más tarde, también predican, hermanos, la palabra de Dios. Voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8. Libro de Hechos capítulo 1 versículo 8, por favor. Libro de Hechos capítulo 1 versículo 8. El título de la predicación de esta tarde se llama El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Hermanos, vamos a leer el pasaje, es un pasaje cortito y después hacemos una breve oración. Dice la palabra de Dios así: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, encomendamos la predicación de tu palabra, Señor, para que hables al corazón de cada uno de los que estamos ya listos para escuchar. Prepara también el entendimiento, Señor, y danos a través de tu Santo Espíritu la capacidad no solamente para comprender, sino para realizar todo aquello que tú nos ordenas a través de la Escritura, específicamente lo que hoy nos vas a recordar y aprenderemos, Señor, en tu palabra. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Es en algunas ocasiones difícil estar atentos a una exposición durante varios minutos. Dame la capacidad de hablar con sabiduría, con claridad, con humildad, con mansedumbre, con denuedo, con poder de tu Santo Espíritu, y a mis hermanos también el estar atentos y evitar lo más posible los distractores, ya sea en casa o los hermanos que estamos aquí en el templo. Te rogamos que seas tú quien nos hables y nos instruyas en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la palabra de Dios dice que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba pues en la tierra, todavía uno de los últimos días que Él estaba en la tierra, Él hizo una promesa muy interesante, una promesa trascendente, que hasta el día de hoy cada uno de nosotros y cada persona en el futuro que reciba a Jesús en su corazón como su Salvador personal va a estar siendo receptor de esa bendición, va a probar en su vida los beneficios de ese poder. Jesús dice: ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Hermanos, hablar del poder del Espíritu Santo es hablar de una doctrina o de un tema bastante amplio, muy grande. Necesitaríamos varias conferencias para hablar acerca o dejar en claro de lo que implica el poder del Espíritu Santo. Hoy quiero centrarme únicamente en dos ideas que básicamente son las que están comunicadas, hermanos, en este versículo y que me llevan a pensar en lo siguiente. Hermanos, el Señor Jesús estaba por volver a su gloria. Había concluido su tarea en la tierra. Había predicado, había mostrado su poder, había muerto, había resucitado, había cumplido su palabra, había cumplido todo lo que los profetas habían dicho. Lo vuelvo a repetir, Él estaba a punto de volver, hermanos, a su gloria, pero quedarían sus discípulos, quedarían aquellos 11 hombres que lo habían seguido durante varios años, hermanos, durante su ministerio, y quizás para ellos había una serie de preguntas. Si yo hubiera estado allí, si yo hubiera sido uno de sus discípulos, hermanos, yo me preguntaría: ¿qué sigue ahora? ¿Qué vamos a hacer? La tarea que el Señor nos dejó es una tarea grande, los peligros son complicados, el panorama es incierto. Nosotros no somos el Señor, no tenemos a lo mejor su capacidad de hablar, su liderazgo, su fuerza, su poder. No podemos hacer los milagros evidentemente que el Señor hacía. ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo vamos a poder, sin embargo, llevar a cabo la tarea en nuestras vidas y en las vidas de los demás que el Señor nos ha dejado? ¿Cómo vamos a poder enfrentar solos, hermanos, los nuevos desafíos?
Hoy la vida nos enfrenta nuevos desafíos como cristianos, hermanos, a través de la situación que afortunadamente estamos viviendo, hermanos, en nuestra época. Y digo afortunadamente porque esto nos está haciendo o nos está orillando a muchos de nosotros a utilizar dones, talentos y capacidades que estaban dormidos o que quizás ni siquiera sabíamos que los teníamos allí. Por eso, hermanos, es que vamos a recordar y vamos a hablar acerca del poder o el poder del Espíritu Santo. Y vuelvo a insistir, voy a centrarme básicamente, hermanos, en dos ideas. Y vamos a ver primero que nada, hermanos, que para que los discípulos pudieran llevar a cabo, pudieran enfrentar los nuevos desafíos, pudieran llevar a cabo lo que la palabra de Dios, o más bien lo que Jesucristo les había encargado, ellos tenían que recordar, hermanos, y tenían que comprobar en sus propias vidas que ese poder, que el poder del Espíritu Santo, era un poder que cambia vidas. Hermanos, quiero que hablemos acerca del apóstol Pedro. Si efectivamente los discípulos iban a ser la clase de hombres que iban a impactar, hermanos, al mundo venidero, tanto o a tal punto que Jesús esperaba que lo llenaran todo del evangelio, entonces sus vidas, hermanos, tenían que tener un cambio radical. Esto es algo muy importante. La generación de hoy, hermanos, la generación del siglo XXI, la iglesia del siglo XXI, tiene que entender, hermanos, o tenemos que entender que la tarea del Señor todavía no termina, que todavía para nosotros está vigente, hermanos, el hecho de que tenemos que impactar al mundo y tenemos que completar la tarea de Jesús, pero no lo vamos a hacer si no hemos permitido que el Espíritu Santo cambie nuestras vidas. Vamos a recordar o vamos a hablar de Pedro y vamos a hablar de él, de un antes y un después. No voy a hacer una revisión biográfica, pero sí quiero que recordemos por lo menos un par de puntos antes y varios puntos después, para que nosotros comprobemos que Pedro realmente fue un hombre, hermanos, cambiado, y que fue un proceso, quizás lentos por algunos momentos, pero que llegó a un punto, a un clímax, en el que Pedro pudo llevar a cabo la obra que el Señor quería, y que cada uno de nosotros, hermanos, también, ya sean mujeres u hombres, hermanos, en mi caso, nos hagamos el propósito de permitir que el poder de Dios nos cambie de tal manera que podamos llegar a ser como el apóstol Pedro. Primero que nada, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 26, versículo 75, y vamos a recordar dos cosas. ¿Quién era Pedro antes de recibir ese poder del Espíritu Santo? Y esto es muy importante, porque habemos cristianos, hermanos, que estamos encajonados, que a pesar de que tenemos mucho tiempo en el Señor, todavía estamos atados por diferentes pecados, por diferentes vicios, por diferentes costumbres. La cultura quizás a veces ha influenciado de tal manera nuestra vida que no hemos cambiado o no queremos cambiar, y nos seguimos excusando diciendo: es que yo no puedo. Bueno, Pedro, antes de tener el poder del Espíritu Santo, ciertamente él hizo una cosa: negó al Señor. Dice Mateo 26, 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Es cierto, no podemos pasar por alto que este hombre de Dios, que ya tenía 3 años con el Señor, que había dado su palabra, que prácticamente había jurado que no le iba a fallar al Señor, le falló. Ok, vamos a decirlo así. No es deseable, tampoco quiero decir que es normal. Sin embargo, yo creo que muchos de nosotros como hijos de Dios, en algún momento, ¿verdad?, quizás le hemos fallado al Señor. Ok, está bien. Pedro, a lo mejor tú puedes decir: bueno, yo nunca he negado al Señor, pero quizás lo hemos negado teniendo actitudes contrarias a las que Él espera en nuestra vida. Quizás lo hemos negado no dando testimonio, simplemente al decir que somos hijos de Dios. Y tal vez lo hemos hecho. Pedro, sin embargo, a pesar de que lo hizo, dice la palabra de Dios que él reconoce la falta, incluso cuando la reconoce sale, ¿verdad?, a un lugar aparte, y dice que ahí se desahoga y que llora amargamente porque siente en su corazón el dolor de haberle fallado al Señor. Pero quiero dejar en claro una cosa: en este momento todavía él no tenía al Espíritu Santo, y pudiéramos decir, entre comillas, ¿verdad?, vamos a decirlo así, que insisto, no es justificable porque no hay razón para hacerlo, no tenía ese poder en él. No sé si me explico. Ok, vamos a ver un punto más, todavía hay algo más. Mateo capítulo 16,
versículos 22 y 23, antes de negar al Señor, también ya había dado muestras de cierta inmadurez, de cierta falta de comprensión de las cosas, porque en Mateo 16, 22 y 23 incitó a Jesucristo a retroceder en su ministerio, a dejar de hacer aquello para lo cual él había venido. Mateo capítulo 16, versículo 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, a tratar de convencerlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, es decir, el que vayas, subas, sufras. 23, pero él, es decir, Jesús, volviéndose, permítame añadirle, ¿verdad? Dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ese era Pedro antes de recibir al Espíritu Santo. Nosotros, sin embargo, tenemos al Espíritu Santo y tal vez, como decía hace rato, no solamente hemos negado al Señor, en nuestro caso a lo mejor no hemos oído un gallo cantar, pero lo hemos hecho, o a lo mejor hemos incitado a hermanos a alejarse de los caminos de Dios. Quiero comentar una cosa, hermanos. Hace tiempo me enteraba yo de en una reunión de jóvenes, ¿verdad? Que uno de los jóvenes estaban allí en una reunión y de repente él dijo: oiga, pues ¿qué les parece si nos vamos por unas viñas, ¿no? Aquí en México las viñas es una bebida que tiene licor, ¿verdad? Que tiene un poco de licor, es una bebida embriagante, ¿verdad? Y que los jóvenes se quedaron viendo unos a otros, pero ¿cómo? Y pensaron que estaba bromeando. Dijo: no, ya que estamos aquí en la reunión, pues vámonos por unas viñas, ¿no? Y vamos a tomárnoslas. Y yo preguntaba: ¿y qué hicieron? ¿Quién dijo algo? No, pues nadie dijo nada, ¿no? Todos nos quedamos viendo. Oye, pero ¿qué pasó? Tal vez en este momento digamos: wow, ¿cómo pudo haber ocurrido eso? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros quizás de una manera imprudente hemos hecho comentarios a hermanos, incitándolos como Pedro al Señor a abandonar el camino de Dios, haciendo cosas que son contrarias a la voluntad del Señor? En el caso de Pedro, vuelvo a insistir, no es que sea justificable, él no tenía el Espíritu Santo. Pero vamos a ver ahora, Jesús les dice: cuando ustedes reciban al Espíritu Santo van a recibir poder. Y lo primero que ese poder iba a hacer es que iba a transformarlos completamente. Es decir, la obra que Jesús había iniciado en ellos, con ellos, a través de ellos, de su enseñanza, de su predicación, de su ejemplo, y que sin duda había cambiado ya buena parte de su vida, se iba a complementar o se iba a perfeccionar, permítame utilizar esa palabra para efectos de darme a entender mejor, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu ya iba a morar en ellos. Eso implica que entonces quienes recibiéramos el Espíritu Santo íbamos a tener un poder que nos ayudaría a perfeccionar el cambio completo. ¿Eso ocurrió en Pedro? Claro que sí. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículos 38 al 41, vemos a ese hombre que se ha arrepentido, que ha tenido ya un encuentro con el Señor, y que dice: Señor, si tú me das la oportunidad de levantarme, entonces yo voy a hacer la tarea. Se levanta delante de una multitud y predica. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo es decir, se entiende aquí cuando dice para perdón de pecados, como consecuencia de que sus pecados han sido perdonados, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ya no era ese Pedro cobarde que le daba, hermanos, vergüenza predicar la palabra. ¿Sí se dan cuenta? Ya no hay ese temor. Ya no vemos al apóstol Pedro escondido allí en un lugar apartado. No, lo vemos frente a la gente, lo vemos frente a las multitudes. Estaba consciente de que podían, aquellos que habían buscado al Señor, podían ahora ir por él, podían tomarlo prisionero, podían encerrarlo, pero ahora el Espíritu Santo que había venido sobre él, hermanos, allí en Pentecostés, le había dado ese poder, hermanos. Había levantado a Pedro y lo había llevado a predicar con júbilo, a predicar con gozo, con seguridad, con denuedo, con seguridad, con tanta confianza, con tanto poder,
que 3,000 personas se convirtieron. Aclaro, no por la predicación de Pedro, o más bien no por Pedro, sino porque el poder de Dios estaba en él y obró a través de sus labios para convencer al mundo de pecado. Eso significa entonces, hermanos, que ese poder que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros es un poder que debe de ser utilizado. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de utilizar ese poder para llegar a las personas que antes nos conocían, que conocieron nuestro antes de cada uno de nosotros y que nos conozcan ahora y que nos escuchen, que nos vean con qué seguridad hablamos acerca del Señor. En segundo lugar, en el ahora, no solamente lo vemos predicando a una multitud, sino que también lo vemos sanando a un paralítico. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 3, versículos 3 al 7. El poder del Espíritu Santo, hermanos, cambia vidas, nos saca de la cobardía, nos saca del anonimato, nos saca del negar, nos saca del incitar a hacer aquello que no agrada a Dios para hacer lo que Él le agrada y hacerlo bien. Dice Hechos 3:3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Eso significa que cruzaron las miradas, quizás por algunos segundos, quizás por algunos minutos, no lo sabemos, pero repentinamente Pedro reacciona y se da cuenta. Hermanos, permítanme imaginarme esto porque creo que no viola la doctrina. Tal vez Pedro echa mano de su bolsa, ¿verdad? Yo traigo un monedero aquí en el cinturón, y él echa mano de su bolsa y tal vez está sintiendo las monedas, pero en ese momento Pedro reacciona y dice: ¿qué estoy haciendo? No es que iba a hacer algo incorrecto, no es que iba a hacer algo equivocado, sino que dice: yo puedo hacer algo mucho mejor para este hombre. No sé si me explico. Probablemente él pudo haber reaccionado de esa manera y decir: pero yo puedo hacer algo mucho más. Y entonces está viendo al hombre y le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces eso me hace pensar, ¿verdad?, que si se colocó la mano, insisto, esa es idea mía nada más, y no sintió ninguna moneda, o quizás no tenía lo suficiente para satisfacer las necesidades de él, o efectivamente, como podemos interpretar, no tenía nada, dice: pero lo que tengo te doy. No le dice: que Dios te bendiga, me voy. No, le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermanos, ¿qué clase de persona, qué clase de creyente, qué clase de fe, qué clase de persona transformada creen ustedes que se necesita como para tener la seguridad, el valor, la confianza, la certeza de ver a un hombre y de decirle: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda? ¿Creen ustedes que uno que anda incitando a los demás a que deje de hacer la voluntad de Dios? Me temo que no. ¿Creen ustedes que uno que está negando su fe, que está negando que es creyente, que está negando que es cristiano? Me temo que no. Me temo que alguien cuya vida ha sido cambiada. Hermanos, Dios ha cambiado nuestra vida de tal manera que nosotros nos atreveríamos con fe a orar al Señor por una persona con un problema o enfermo o en una circunstancia difícil y decirle: Señor, en tu nombre yo oro por esta persona y te pido que hagas algo maravilloso en su vida. Hermanos, esto que acabo de decir es algo que a mí mismo me deja pensando. Porque de que podemos decirlo, lo podemos decir, pero podemos estar convencidos internamente nosotros de que no tenemos la autoridad para decirlo.
Pero si hemos permitido que el Señor cambie nuestras vidas de tal manera que somos transformados por el Señor, ya hemos reconocido nuestra falta, hemos llorado amargamente como el apóstol Pedro, entonces con toda confianza, hermanos, podemos orar al Señor para que Él haga cosas maravillosas en nuestra vida. Hermanos, en alguna ocasión yo como pastor preguntaba, ¿por qué Dios no hace cosas tan grandes el día de hoy como en estos tiempos? Si su palabra dice con toda claridad que su poder, hermanos, no ha disminuido. Sí, recuerdan esos pasajes cuando dice el Señor, se ha cortado la mano de Jehová para bendecir. ¿Creen ustedes, hermanos, que se ha cortado la mano de Dios para hacer milagros? Claro que no. Solo que quizás nosotros, a través de los cuales el poder del Espíritu Santo, porque nuestra vida ha sido cambiada, debiera de manifestarse, es que no se están levantando muchos paralíticos y no se están haciendo muchas cosas que deberían, hermanos, llevarse a cabo. ¿De qué manera, hermanos, de qué manera fue cambiada la vida de Pedro? Quiero que vayan conmigo, vamos a avanzar ahora al capítulo 5, versículos 12 al 15. Capítulo 5, versículos 12 al 15. Me impresiona lo que dice aquí, aunque más adelante voy a mencionar algo de Pedro. No quiero resaltar y no quiero decir que Pedro era un hombre perfecto que no fallaba o que no hacía nada malo. No, lo vamos a comprobar ahorita. Lo que quiero que veamos es que Pedro, aquel que negó, aquel que incitó a Jesús a cosas equivocadas, entendió algo. Recibió el Espíritu Santo, recibió el poder del Espíritu, un poder transformador, y realmente fue transformado. Qué maravilloso, hermanos. Permítanme pensar en voz alta y decir lo siguiente: ¿no sería el mundo distinto si estuviese habitado por cristianos con vidas transformadas como la de Pedro? Eso significaría que todos los días en algún lugar del mundo el hombre, el ser humano, estaría viendo milagros. Hermanos, yo no puedo contarme entre ellos, pero sin duda es la meta que tenemos todos nosotros, hermanos. ¿Sí nos damos cuenta? A veces pensamos que es nada más el orar para ser fiel, el venir a la iglesia para no fallar, al templo para no fallar, el diezmar para que Dios bendiga mi ingreso económico y nada más. No, hermanos, no. Un poder hay en nosotros, el poder del Espíritu Santo que cambia vidas para demostrarle al mundo que Dios está con nosotros. Hechos 5, 12 al 15. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes juntos en el pórtico de Salomón. Iglesia de Arenal, debemos de estar unánimes juntos. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, hermanos, yo creo que la Biblia no miente, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. ¿Te puedes imaginar, hermano, que el apóstol Pedro iba caminando en las calles? El poder del Espíritu Santo que había venido sobre él y sobre la iglesia en general y sobre todo creyente, lo había transformado de tal manera, él había permitido que ese poder fluyera en su vida de tal manera a través de la obediencia, que el simple hecho de que su sombra le daba a las personas sanaban. Ahora quiero aclarar una cosa: no es que la sombra es sanadora, no. No es que Pedro se convirtió en un hombre milagroso, tampoco. La gente veía a Pedro y sabía que ese hombre predicaba de Jesús, que había venido,
que había muerto, que había resucitado, y que si creían en el Jesús de Pedro, y Pedro se acercara a ellos como lo había hecho con otros, y en el nombre de Jesús los sanaba, ellos decían: yo creo en el Jesús de Pedro, ahí va el predicador de Jesús, ahí va el que hace milagros en el nombre del Señor, yo también creo, y era sanado. No sé si me explico. Hermanos, ¿no es eso una vida transformada, cambiada? Eso es un milagro. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 11. Porque yo dije hace un momento, tampoco quiero decir que Pedro llegó a un punto, ¿verdad?, en el que no cometía errores, los cometía, pero él como nosotros debemos de anhelar algo. Dice Gálatas capítulo 2, versículos 11, hermanos, al 14. Gálatas capítulo 2, y quiero que veamos, hermanos, lo que la palabra de Dios enseña, y sí me interesa, por eso estoy dando tiempo a que la gran mayoría de nosotros, hermanos, veamos lo que dice la Biblia. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que también arrastrado por la hipocresía de ellos, dice, pero cuando vi... de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado, creo que me equivoqué hace rato, por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Tenía momentos, Pedro. Sí, tenía momentos en los cuales, ¿verdad?, seguramente se equivocaba y fallaba. Pero ¿por qué quise ir entonces a este verso? Porque Pablo lo encuentra, lo reprende, ¿y qué creen que hizo Pedro? Escuchó, porque tenía la madurez para darse cuenta de que estaba cometiendo un error y que tenía que cambiar. Hermano, hermana, tú y yo, que muchas veces, a pesar de que tenemos también al Espíritu Santo y no estamos viviendo una vida a través de la cual Dios hace milagros, y nos equivocamos una y otra vez, tenemos la madurez como para que el pastor, algún hermano, alguna hermana de la iglesia se acerque y te diga: oye, hermano, ¿por qué estás actuando de esa manera? ¿Por qué estás mintiendo? ¿Por qué estás maldiciendo? ¿Por qué estás robando? ¿Por qué estás bebiendo? ¿Por qué estás fumando? ¿Por qué estás faltando eso? Tienes la madurez como para cerrar la boca y decir: hermano, tienes razón, tengo que cambiar, tengo que dejarlo, tengo que abandonar, porque aún callar cuando uno es reprendido por alguien, hermanos, justamente es muestra de madurez. ¿Estamos de acuerdo? Lo es. ¿Cómo puedo comprobar, hermanos, que Pedro entendió la llamada de atención, el jalón de orejas, como decimos en México, de Pablo? Vamos a su epístola. El apóstol Pedro, siendo ya un viejito, ¿verdad?, un anciano, escribe sus epístolas. Y vamos a ver la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 17, para comprobar que realmente su vida cambió y que reconoció los errores que en el camino fue cumpliendo, al punto de que él se atreve a decirnos una cosa, hermanos. ¿Qué caracterizó la vida de Pedro para que su vida fuese transformada de tal manera que Dios, hermanos, hiciese milagros en él? Me parece que Pedro, lo puedo ver con base en sus epístolas, que era un hombre de oración, era un hombre que se había consagrado, era un hombre que servía al Señor, pero sobre todo era un hombre que vivía la santidad de Cristo. 1 Pedro 1:13 al 17. Por tanto, dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es decir, amárrate bien la cintura, prepárate bien, para que lo que yo te voy a decir tú lo entiendas, lo comprendas bien. Sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo. Permítame agregar aquí una N. Sino como aquel que nos llamó, porque él también es llamado, fue llamado, es santo. Sean también ustedes santos en toda
su manera de vivir. Eso significa que entonces el Pedro, voy a usar la palabra fuerte, pero al final de cuentas es lo que él estaba haciendo, hipócrita, corrigió, porque él no quería dejar de ser el hijo obediente. ¿Sí me explico? Yo creo que él estaba consciente de la responsabilidad que implicaba como un varón de Dios, como un apóstol de Jesús, que él estuviese haciendo milagros tan maravillosos como para que su sombra sanara a las personas con base en la fe en Jesús, que dice, tengo que ser obediente, tengo que dejar de conformarme a los deseos que antes tenía, tengo que abandonar el pecado. Hermanos, ustedes y yo hemos tomado esa conciencia también como Pedro, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y como dijera por allí una actriz cómica, ¿verdad? Si mi memoria no me es infiel, ahí por Levítico 19, 20 más o menos, si mal no recuerdo, 21, es cuando el Señor dice, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcase en temor todo el tiempo de su vida, en este caso de su peregrinación. Hermanos, el antes, un Pedro que incita al Señor a abandonar la obra, un Pedro que lo niega, pero el después, un Pedro que va con todos los días al templo, un Pedro que defiende su fe ante el concilio, un Pedro que reprende a Ananías y Zafira, un Pedro que va a Samaria a predicar y orar por los samaritanos, un Pedro que resucita a Dorcas, un Pedro que sana enfermos, un Pedro que predica en casa de Cornelio, un Pedro que encarcelado, ¿verdad?, es milagrosamente, hermanos, liberado. ¿Son estas suficientes evidencias como para darnos cuenta que Pedro era un hombre transformado, hermanos? Sí. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida y en la mía. ¿En qué nivel, en qué punto de la carrera nos encontramos, hermanos? Porque nosotros también hemos recibido ese poder. ¿Estamos ya listos para que el Señor haga milagros por nuestras palabras? Ni Pedro ni los demás discípulos de Jesús fueron los mismos una vez que el Espíritu vino sobre ellos. Su vida fue francamente transformada. Nuestra vida, hermanos, tiene que ser francamente transformada. Pero como dije al principio, en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde Jesús dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, hay dos ideas. La primera, dije que está implícita, es un poder transformador, porque dunamis es un poder que transforma, no que destruye, sino que transforma. Y hay hay una razón, y aunque ya está implícito en lo que acabamos de ver, vamos a ver como punto número 2, que el poder del Espíritu Santo da valor. Acompáñenme a la segunda epístola de segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, para leer, hermanos, lo siguiente. Hermanos de la iglesia en Arenal, hermanos de las iglesias del compañerismo que del futuro, o hermano que en el futuro veas esta predicación a través de la reproducción. Yo tengo un llamado el día de hoy. Si tú has recibido a Cristo, el Espíritu Santo de Dios está en ti. Permite que ese Espíritu Santo nos transforme de tal manera que llegue el momento en el que en nuestras vidas Dios haga milagros con nuestras oraciones, a través de nuestra predicación, a través de nuestro ejemplo, que haya un antes y un después. A lo mejor tú, ¿verdad?, como yo, como Pedro, de repente somos medio rebeldones, medio desobedientes, pero ya no más. Y en segundo lugar, el poder del Espíritu Santo da valor. Segunda de Timoteo 1:7. Voy a leer la palabra de Dios, hermanos. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,
pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué dice? El Evangelio. Hermanos, anoche estaba yo en la casa de ustedes repasando mi predicación de ahora y vino a mi corazón, hermanos, una carga, un pensamiento. Y de ahí que puse esta imagen, hermanos, para como ilustración para mi predicación. Pensé, la iglesia en general está preocupada, está en una buena proporción, hermanos, no debemos de negarlo, ¿verdad? No debemos de negarlo, espantada, temerosa por lo que está pasando. Estamos ansiosos de que la nueva normalidad llegue pronto. Estamos ansiosos de volver al templo para abarrotarlo y sentarnos en una fila. Ojalá que por lo menos sea la de hasta adelante, ya no tengamos que tratar de convencerlos de aquí adelante es mejor, pero bueno, estamos deseosos de estar en el templo y de ocupar el lugar que nos pertenece. Y yo pensaba una cosa, meditaba una cosa anoche, hermanos, y decía: Señor, nos han sacado de los templos y nosotros estamos deseosos de volver. Y como que le preguntaba yo a Dios, hermanos, porque estaba yo leyendo: Señor, ¿por qué nos sacaste de allí? Y de repente vino a mi mente, hermanos, la respuesta. ¿Será que en realidad el Señor nos sacó porque estábamos tan cómodamente sentados que se nos olvidó que el poder del Espíritu Santo es para salir, no para entrar? Va de nuevo, el poder que el Espíritu Santo nos dio, o el poder que Jesús nos dio a través de su Espíritu Santo, es para salir del templo a predicar el Evangelio a todo el mundo. No para meternos a una iglesia y encerrarnos y sentarnos y apropiarnos de un lugar, de una banca y estar allí cómodamente, ¿verdad? Que nos enseñen, que nos den, que nos digan, que nos apapachen, que nos consuelen, que nos conforten, que nos ayuden, que nos animen, que nos levanten, que bla, 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 bla. No. Sí es parte de la tarea de la iglesia, no digo que no, claro que sí, pero no es la importante, no es la primordial. Cuando un ejército va a la guerra, se llevan doctores, se llevan enfermeras, se lleva material médico para que los soldados que salen a la guerra y que van a estar heridos puedan tener un lugar donde ser cobijados, atendidos y curados. La iglesia existe para eso, para que los miembros que recibimos el poder del Espíritu Santo salgamos al campo a predicar la palabra, y si predicando la palabra, si viviendo una vida transformada como la de Pedro, somos lastimados, somos heridos, somos ofendidos, somos probados, tenemos pérdidas, vivimos tragedias o situaciones como las de ahorita, vengamos a la iglesia, al hospital, a ser atendidos, curados, sanados. No sé si me expliqué en la ilustración. Como los hermanos de casa tal vez no me puedan responder esto, les pregunto a los hermanos de aquí. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Perfecto. Para eso es para lo que debería de existir la iglesia. ¿Sí nos damos cuenta? Es un poder que da valor. Y entonces, en lugar de estar pensando en entrar, voy a pensar en salir a las casas, al transporte público, a los lugares públicos, llámese una escuela, llámese un hospital, llámese una institución. Hermanos, a lo mejor de momento yo puedo decir, el COVID me ha detenido no puedo salir a tocar puertas porque la gente no me va a abrir, no puedo salir a hacer una campaña de evangelismo porque no va a ocurrir. Pero hermanos, el otro día hicimos una campaña aquí en línea, yo prediqué un mensaje de evangelismo y yo le dije a las familias: ustedes, hermanos, organicen videos en grupo con sus familiares y amigos porque voy a predicar un mensaje evangelístico. Pero honestamente muy pocos lo hicieron.
porque están más preocupados que se van a contagiar, que no tienen trabajo, que hay mucha tarea, que hay muchas cosas. Pero hermanos, no tenemos familiares que no tienen a Cristo, no tenemos amigos. Ahorita la gente está muy sensible. Ahorita, hermanos, yo quisiera que en lugar de que estuvieran conectados 22, estuvieran conectados 100 o 200 o que por lo menos estos 22 tuviesen grupos, videos en grupos, porque invitaron al primo, al amigo, al suegro, al cuñado, al jefe del trabajo, al compañero de la escuela. Oye, mira, quiero que escuches esto para que tengas tranquilidad, para que tengas paz en tu corazón. A lo mejor, hermanos, el Señor nos sacó de los templos para que por fin, ¿verdad?, tengamos valor y no cobardía, para que por fin dejemos de avergonzarnos y dar testimonio de Él. ¿Sí me explico? Y entonces, hermanos, sí puedo decir que lo que estamos viviendo hoy está dentro de los planes y propósitos de Dios y dentro de su voluntad. ¿Nos damos cuenta? Nos duele, como posteé hace algunos días en el Facebook, que mucha gente esté muriendo y que hermanos y familiares de cerca están sufriendo. Platicaba yo con una hermana en la semana que algunas familias, hermanos, se están dividiendo porque al morir un familiar y al otro no poder ir a acompañarle, están habiendo problemas. No, ¿y por qué no me acompañas? ¿Y por qué no estás conmigo? Y que mira, que el otro. Y hasta yo pienso, es mi opinión, que hay más dolor en no poder ir, ¿verdad?, que en realmente estar allí, pero las familias a veces no lo entienden. Es gente que necesita un consuelo, que necesita a alguien con una vida transformada, que haga una oración y que le diga: oye, es que sabes una cosa, después de que oraste por mí, no sé qué es lo que pasó, pero sentí una tranquilidad, una paz en mi vida, dormí tan tranquilo. Oye, ¿podrías orar de nuevo por mí? Eso hace alguien que tiene una vida transformada. Para eso es el poder del Espíritu Santo, no nada más para nuestro beneficio. ¿Sí logro comunicar las dos ideas, hermanos, del verso? Da valor. Ahora, quiero aclarar que Timoteo no era cobarde. No se malentienda esto. La idea original en el griego de Pablo es: no te empieces a acobardar ahora, hazlo, ve. Acuérdense que Timoteo, ¿verdad?, dice, tal vez algunos ancianos de la iglesia, viéndolo más joven, no era un muchacho, se cree que tendría unos 30, 40 años, no era un chamaco, pero era mucho más joven que muchos, ¿verdad? Estaba intimidado porque lo veían muy joven y Pablo le dice: Pablo, no es hora de ser cobarde, así que predica, hermano, predica, habla, di, haz las cosas. Hermanos, da valor. Entonces, hermanos, yo me quiero atrever en esta tarde a decir lo siguiente y hermanos, de una vez les adelanto, el domingo voy a repetir esta misma idea. Tengo ya mi sermón preparado para el domingo y por lo menos esta idea la quiero repetir de nuevo. ¿Qué pensarías si yo te dijera: hermano, no vuelvas al templo? Ahora que pase esto, no vuelvas al templo ya. ¿Pero cómo, hermano? ¿No? ¿Ya no nos quieren el templo? Va de nuevo. Ahora que pasa el COVID, hermano, que estás escuchando, no vuelvas al templo. Vete como misionero. Haz tus maletas y ve a hacer la obra de Dios. Aquí vendrá otra gente a ocupar tu lugar, de eso puedes estar seguro. ¿Sí me explico? Está comprobado en la historia cristiana que los grandes avivamientos misioneros surgieron cuando la iglesia tomó la decisión de salir de los templos. Qué impresionante, ¿no creen ustedes? Qué impresionante. Que Dios nos dé el valor, hermanos, para ir, para enviar, para hacer. Romanos capítulo 1, versículo 16, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Estoy por terminar, hermanos. Estoy por terminar. Estamos hablando, ¿verdad?, del poder del Espíritu Santo, que es un poder para cambiar vidas. Pero no un cambio nada más de una mala persona a una buena persona, sino un cambio a una vida que es usada para actuar milagrosamente de parte de Dios. Es un poder para no avergonzarse, para salir, para ir, para llevar a cabo lo que Dios quiere. Un poder para no avergonzarnos, hermanos, del Evangelio. Es un poder que da valor. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando, sirviendo estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y ¿qué hicieron? Vámonos. Hermanos, entonces quiero decir una cosa más. Ahora que termine esto del COVID, hermano, no regreses al templo, o bueno, sí ven, para imponerte las manos y para que te vayas. O a lo mejor para que nos impongan las manos y para que nos vayamos, hermanos. A lo mejor Dios todavía quiere usarme en algún otro lugar. ¿Por qué no? En alguna otra obra, en alguna otra iglesia, en algún otro lugar. No importa, porque el Señor siempre va a levantar a alguien mejor. A alguien mejor. De verdad, hermano. Así que, ¿serás tú aquel que levante la mano y diga: hermano, ahora que pase esto, no me van a volver a ver por Arenal, pero me van a poder encontrar con tal misionero, en tal campo, en tal país, en tal lugar? Allí voy a estar, allí me pueden encontrar, predicando la palabra de Dios. O tal vez diciendo: hermanos, yo ya no quiero volver al templo a sentarme. ¿Por qué no abrimos una obra? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no? Ya hemos intentado mucho, pues vamos a intentarlo otra vez. Mándenme a mí, por favor. Ya no quiero volver a estar sentado. ¿Sí me explico? Hay que levantar la mano. Una vez, un profeta llamado Isaías tuvo una visión. Él vio a Cristo en su gloria, sentado en su gloria. Y escuchó una voz estando, ¿verdad?, en esa visión celestial. Dice Isaías 6:8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Hermanos, henos aquí a los que estamos en el equipo técnico, a los hermanos que están en sus casas. ¿Qué les parece si hoy le decimos al Señor: envíame a mí, envíanos a nosotros? Conclusión: el poder del Espíritu Santo, hermanos, está en nosotros. No hay excusas para decir que no. Dios quiere transformar nuestras vidas hasta el punto, a tal punto que pueda hacer milagros a través de nosotros, darnos un valor como para llevar a cabo la tarea. Pregunté en la introducción: ¿qué sigue? Y la respuesta de Jesús sería: hacer lo que tienen que hacer, porque el poder ahí lo tienen.